Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de cultura científica. Hoy vamos a hablar sobre las ideas de Darwin, su teoría de la evolución. En la clase anterior habíamos visto la teoría de Lamarck y hoy toca ver, bueno, pues un poco la historia de este personaje tan conocido, Darwin, y cuáles fueron sus ideas. Esta información pues la tenéis en la página 43, 44 y 45 de vuestro libro. Y bueno, voy a haceros un breve resumen pues de básicamente de sus ideas. En las próximas clases seguiremos con las teorías evolutivas que fueron surgiendo, que han ido desarrollándose después de Darwin. Entonces, bueno, pues Darwin es un personaje que hay que conocerlo. Charles Darwin, este naturalista británico que ha pasado pues a la historia y lo asociamos siempre con la idea de la evolución de las especies. Todos hemos oído hablar alguna vez de esta expresión de que el hombre proviene del mono, frases, ¿no?, con las que se burlaban de estas ideas de Darwin y pues ha pasado ya a la cultura popular. Tanto así, bueno, pues como el darwinismo se utiliza pues hasta en los memes. Aquí, bueno, pues ya veis, ¿no? El darwinismo eliminando los idiotas del acervo genético desde hace siglos. Bueno, pues chistes como estos hay un montón. También ha habido interpretaciones, malas interpretaciones de las ideas de Darwin a lo largo de la historia, como ha sido el darwinismo social, etcétera. Entonces, bueno, pues es importante que nos suene quién es Darwin y entender qué es lo que proponía, cuáles eran sus ideas y qué papel o cómo las entendemos hoy en día con los nuevos datos y el desarrollo de pues, las ciencias biológicas, química, física, etcétera. Bien, pues sin más voy a contaros un poquito quién era Darwin, Charles Darwin, que, bueno, pues ya veis, en el siglo XIX fue un naturalista inglés y que propuso una teoría sobre cómo las especies han surgido y han evolucionado unas a partir de las otras. Luego es una teoría de tipo evolucionista, como hemos dicho, y que es posterior a las ideas de Lamarck, surgen después. Mm, por contaros un poco la historia de Darwin, bueno, pues a los 20 años se embarca en un... Es un naturalista, está muy interesado en las ciencias, en la naturaleza, y se embarca en un viaje durante 5 años alrededor del mundo, en un velero que era el Beagle. A lo largo de este viaje va observando, va parando en muchos lugares y algunos de ellos, muchas islas del Pacífico, zonas de Sudamérica, le llama mucho la atención la naturaleza tan diferente que encuentra pues de su Inglaterra. Entonces, él se dedica a tomar muestras, un montón de ejemplares, hace un montón de dibujos. En cada sitio en el que va parando, él va recopilando toda esta información. Pensad que él se embarca en este viaje a modo de naturalista. Es decir, luego esto como científico, luego estos resultados pues los llevaría a Inglaterra, donde pues posteriormente los publicaría. Entonces, muchos de estas nuevas especies exóticas le llaman la atención y les va inspirando o le va dando pistas, va encontrando señales de que estas teorías evolutivas sí que tendrían sentido. De hecho, ya el padre de Charles Darwin ya era también un naturalista y había propuesto una teoría evolutiva. Luego, digamos que estaba en el ambiente, no era el único que pensaba así. Y al tratar de explicar la evolución de las especies, digamos que da con el clavo, da con uno de los puntos más importantes y que todavía hoy pues tiene vigencia, que es la idea de la selección natural. Entonces, uno de los ejemplos
tan característicos o que, bueno, pues que a todos os tiene que sonar, es el ejemplo de los pinzones. Entonces descubre pues en las islas, ¿no? Las islas Galápagos, muchas islas, distintas especies de animales y que estas están muy adaptadas al medio en el que viven. Y el ejemplo de los pinzones pues es muy conocido, en el que encuentra en varias islas distintos tipos de pinzones con el pico perfectamente adaptado a, a un tipo de alimentación distinta. Entonces, digamos que esto es una de las claves que hacen pensar a Darwin en cómo estas especies han podido ir evolucionando, cómo se han podido adaptar a las nuevas condiciones o a los tipos diferentes de alimentación que había en cada isla. Entonces, pues unos tienen pues los picos más gruesos, pues adaptados a comer pues frutos más duros, y otros pues frutos más blandos o más pequeños, pues tienen otro tipo de pico, o son más alargados y más finos, y así pueden picar o penetrar dentro de los cocos. Es decir, ya veis que hay una gran diversidad de estas especies, y que es lo que a Darwin le inspira. Bueno, pues con todos estos datos vuelve a casa y comienza a desarrollar esta teoría. Al mismo tiempo, curiosamente, Wallace, que era también un naturalista, que iba, pues eso, también hizo su recolección de distintos ejemplares de distintas especies de animales, y elabora una teoría sobre la evolución de las especies muy similar, llegando en paralelo a las mismas conclusiones que tenía Darwin. De hecho, Wallace le envía un manuscrito de su artículo, del artículo con sus conclusiones, y juntos presentan, tanto Darwin como Wallace, presentan su teoría unificada, ¿no? Pues sobre la evolución de las especies. Entonces, por eso muchas veces se suele decir, se suele nombrar a los dos, se suele citar tanto a Darwin como a Wallace, cuando hablamos de la teoría de la selección natural y de la evolución. Entonces, Darwin en 1859 publica lo que es su obra más conocida, su obra cumbre, que es El origen de las especies. Y en esta obra es donde él va desgranando y dando pues las diferentes pruebas de la evolución que ha ido encontrando, y los mecanismos que permitirían esta evolución. Luego también pues publicó muchas otras obras, pero esta es la más importante, El origen de las especies. Pues bien, ¿cuáles son los puntos de la teoría de Darwin? Darwin observa que en las poblaciones de individuos de una misma especie hay una cierta variabilidad natural. Entonces, pensando, por ejemplo, uno se da cuenta de que los hermanos se parecen entre sí y se parecen a los padres, pero no son iguales. Hay una diversidad natural, no todos los individuos de una misma especie son iguales, pues va a haber unos más altos, otros más bajos, unos pues más rápidos, otros más lentos, unos con pelo rizado, otros con pelo liso. Hay una variabilidad dentro de las poblaciones. ¿Esta variabilidad cómo se produce? Bueno, pues Darwin propone dos maneras. Una es que de manera espontánea, ¿verdad? Al azar surgen algunas de estas variaciones. Pues nacen algunos individuos que son un poquito más altos o más bajos, y esto se produce de manera un tanto pues al azar. También propone otro medio, que es los factores ambientales. Es decir, cuando cambian las condiciones del medio, esto hace que los organismos también se adapten físicamente, se produzcan modificaciones en los organismos, y que éstas pasarían a la descendencia. Bueno, este segundo punto, pues ya veis que es lo mismo que proponía Lamarck. Es decir, eso era una idea que estaba aceptada, que digamos que muchos
eh, científicos pues lo daban por válido, cuando hoy sabemos que estas características adquiridas durante la vida, impulsadas por el ambiente, no se transmiten a los descendientes. Pero el primer mecanismo que os he comentado, el de la variabilidad espontánea, pues sí que digamos que tiene vigencia, o que los nuevos datos pues han confirmado que esto sí que es posible. Vosotros pensad que Darwin en esta época no se sabía nada del ADN, todavía no se había descubierto, no se sabían qué eran las mutaciones, entonces no había muchas maneras de explicar por qué surgían estos cambios al azar. Pero él, digamos que observa eso, y vamos a partir de esa base. En las poblaciones no todos los individuos son idénticos, los individuos tienen pequeñas diferencias. Entonces, ¿cómo se produce esta evolución de las especies? Bueno, pues aquí entra la clave. Cuando esta evolución se produce mediante un proceso de selección natural, que consiste en que cuando los recursos escasean, cuando las condiciones son desfavorables, algunos de estos individuos, pues diversos en sus formas, estarían mejor adaptados, o tendrían más fácil el acceder al alimento, sus características les permitirían sobrevivir de una manera más fácil que otros que pues por sus características lo tendrían más complicado y acabarían muriendo sin reproducirse. De esta manera sobrevivirían aquellos que tienen unas características más favorables en estas condiciones, y transmitirían sus características a los descendientes. De esta manera, en un proceso muy gradual, las especies irían cambiando estas características debido a este proceso de competencia de lo que se llama selección natural. Esta competencia pues, puede ser de muchos tipos. Pues puede ser una lucha por el alimento, o puede ser una lucha por encontrar refugios, o la habilidad de escapar de los depredadores, o puede ser, pues eso, o al revés, o una mayor habilidad para cazar a las presas. Mm, la lucha por el espacio, no solamente dentro de una especie, sino con otras, etcétera. Entonces hay una competencia entre los individuos, sobre todo los de una población, que hace que algunos de ellos sean capaces de llegar a la edad adulta y reproducirse. Y las condiciones son tan extremas que aquellos que no presentan estas características, pues mueren antes. Bien, mueren antes de poder reproducirse, y así poco a poco, generación tras generación, las especies van cambiando. Esto digamos que son las ideas principales de la teoría de la evolución de Darwin, darwiniana. Vamos a explicar lo mismo con el ejemplo de Lamarck, el ejemplo de las jirafas. ¿Cómo explicaría? Ya conocemos las ideas de Lamarck, vamos a compararlas, vamos a ver cómo Darwin explicaría el mismo ejemplo. Bien, nosotros tenemos una población de jirafas que en origen tienen más o menos las patas cortas y sobre todo el cuello corto. Estas jirafas, de manera natural, según Darwin, no todas son exactamente igual de altas. Hay algunas que, por el azar, por ejemplo, nacen con el cuello un poco más largo, y otras con el cuello más cortito. Bien, mientras las condiciones son adecuadas, son óptimas, el clima es adecuado, no hay especialmente depredadores, el alimento es abundante, en ese momento no hay evolución. Porque todas las jirafas, independientemente de que tengan el cuello más corto o más largo, todas tienen alimento, todas llegan a la edad adulta, todas se reproducen, etcétera. Entonces digamos que la población está estable. Pero llega un momento en que se produce una crisis, se producen unas condiciones desfavorables. Estas condiciones tan terribles en las que muy pocos de los que nacen llegan a la edad adulta y pueden reproducirse, es decir, la mayoría muere cuando son jóvenes. Bueno, pues en estas condiciones, como puede ser pues algún tipo de cambio climático, o por
la circunstancia que sea, o porque hay demasiadas jirafas y tienen que competir entre ellas por el alimento, hay más jirafas que árboles, por así decirlo, hay más jirafas que el alimento que las puede mantener. El resultado es que solamente quedan accesibles las hojas más altas de los árboles. Entonces, o por lo menos las hojas bajas se acaban muy pronto. Bien porque se secan por el calor o bien porque es tanta la competencia que son las primeras en agotarse, se comen las primeras. Entonces, en estas circunstancias, aquellas jirafas que tienen más altas, las que tienen el cuello un poco más largo, las patas un poco más largas, tienen más fácil el acceso al alimento. Por lo tanto, pueden sobrevivir más fácilmente y pueden llegar en su mayoría a la edad adulta y reproducirse. Como aquellas que se reproducen son las que tienen el cuello más alto, la descendencia, por norma general o en su mayoría, adquirirá esta característica heredada de sus progenitores. Es decir, la siguiente generación, en su mayoría, tendrá el cuello un poquito más largo, igual que lo tenían sus padres. Y aquellos individuos que tenían el cuello más corto y no podían llegar a obtener el alimento, morían antes de reproducirse. Por lo tanto, ha habido un cambio en la población. Antes teníamos jirafas que dentro de que era el cuello muy cortito, pero había una cierta variación. ¿Qué ocurre con esta crisis? Que solamente aquellos que tienen el cuello un poquito más largo son los que se reproducen, por lo tanto, la siguiente generación tendrán todos el cuello un poquito más largo, igual que sus progenitores. ¿Veis cómo se va cambiando el tipo de población, el tipo de jirafa va cambiando de esta manera? Si este proceso continúa durante muchas generaciones, es decir, la crisis cada vez se agrava, cada vez hay menos alimento, solamente son accesibles las hojas más altas, entonces ocurrirá lo mismo. En esta lucha, en esta competencia por acceder al alimento, aquellas jirafas que presenten una ventaja, que es que tengan el cuello un poquito más alto, se podrán reproducir. Generación tras generación, el cuello de las jirafas habría progresivamente ido alargándose o siendo más largo. Esto es el resumen, cómo explicaría Darwin la evolución de las jirafas. Hay una variabilidad inicial y hay una selección natural que elimina aquellas formas peor adaptadas a unas determinadas condiciones. ¿De acuerdo? Y de esta manera pueden reproducirse y transmitir sus características a la siguiente generación. Espero que haya quedado claro. Si os dais cuenta, muchas veces cuando explicamos la evolución solemos utilizar términos lamarquistas, ¿verdad? O lamarquianos, pero ahora que sabemos cómo Darwin explica la evolución, pues cuando tengamos que explicársela a alguien, tenedlo presente, o cuando veáis las noticias o la televisión o un documental, intentad fijaros a ver si utilizan ideas lamarquistas o darwinianas. Para concluir esto, simplemente deciros que estas ideas de Darwin, como hemos visto, no explicaban bien las causas, ¿de acuerdo? De la variabilidad. Entonces, conforme se ha ido desarrollando la genética molecular, la química, la biología, se ha ido modificando de alguna manera la visión que se tiene de la evolución, y aun siendo una visión darwinista, porque se mantiene la selección natural y se mantiene la variabilidad, estos dos principios esenciales se mantienen, pero se ha ido cambiando de perspectiva, adaptándose pues, a los nuevos conocimientos. Este tipo de teorías, este conjunto de teorías, es lo que se conocen como teorías neodarwinistas, y que es lo que veremos en la próxima clase, cómo se ha ido ajustando y qué nuevas tendencias o visiones sobre la evolución de las especies han surgido pues, en los tiempos más recientes. Bien, pero dentro de o siendo coherentes
en principio, con las ideas darwinistas. Por eso se le llama neodarwinismo. Pues sin más, espero que os haya gustado este tema, estas ideas de Darwin, que son tan conocidas, pero muchas veces mal comprendidas. Si tenéis cualquier duda, me escribís al correo electrónico, por Moodle también, y yo intentaré explicaroslo mejor. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo, hasta la próxima clase. Hasta luego.